Masejet Babakamá, Daf Yudalef, Amudalef 11a, pero comenzamos las últimas 19 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Havti betashlume nisko. Vimos en la Mishnah anteriormente que si un mazik, un perjudicador, le causó un daño al nizak, a la parte perjudicada, ya sea que causó el daño completo o parcial, la última parte, debe el mazik, debe el perjudicador de hacerse responsable por el daño que causó y pagar. La Gemara a continuación va a analizar cuánto y cómo debe pagar. Si debe pagar el valor completo o solo completar, solo complementar lo necesario. Y explico. Pongamos un ejemplo. El mazik, el perjudicador, mató al toro de su compañero. ¿Sí? Ese fue el daño que le hizo. Mató al toro de su compañero. El toro o el animal vivo, ¿cuánto cuesta? 1000. Muerto, el cadáver, ¿cuánto vale? 100, pongamos. La pregunta es ¿quién se tiene que hacer cargo del cadáver? Podemos decir que el que se tiene que hacer cargo del cadáver es el nizak, la parte perjudicada. Y si es así, el mazik solo debe pagar ¿cuánto? 900, solo completar. ¿Sí? Completar para que llegue a 1900 nada más, pero no tiene que pagar el valor completo, 1000 completo, no. Solo 900. O podemos decir, no, el que se tiene que hacer causa del cadáver no es el dueño original, no es la parte perjudicada, no es el nizak, sino es ¿quién? El mazik. ¿Sí? Entonces el mazik le va a tener que dar al nizak, ¿cuánto? 1000 completos. Entonces no tiene que completar, no tiene que completar, no tiene que complementar, sino tiene que dar el valor completo. Y el mismo mazik se queda con el cadáver. La pregunta es, ¿cómo funciona esto? Veamos la Gemara. Dice la Gemara, Havti benisko lo katani, ela betashlume nisko. Dice la Gemara, te voy a decir de nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah dice, respecto al pago que hace el mazik, Havti betashlume nisko. No dice Havti benisko, sino repito, Havti betashlume. Sí, esa palabra extradicional que menciona, tashlume, se puede entender, se puede traducir como pago, pero también se puede traducir como hashlamá. ¿Qué es hashlamá? Complementar, completar. Deduce la Gemara que el mazik, el perjudicador, nada más tiene que completar. Por ende, en el ejemplo que dimos antes, que había un animal que le pertenecía a la parte perjudicada, que la mató el mazik, bueno, ¿quién es el encargado del cadáver? El nizak, la parte perjudicada, y el mazik solo tiene que completar, 900 tiene que dar. Así deduce la Gemara de la Mishnah. Y dice la Gemara, Tanina leha de Tanu Rapanan, Tashlume nezek melamecha bali metaplim banevela. La Gemara dice que aparentemente, una vez ya deducimos así en nuestra Mishnah, pues nuestra Mishnah se convierte en una prueba a favor de la baraita que acaba de leer, que la baraita dice la misma deducción que acabamos de decir, Tashlume nezek. Tashlume viene de Ashlamá para enseñarte que el cadáver del animal, la nevela, pertenece ¿a quién? Al nizak, a la parte perjudicada, y el mazik solo tiene que complementar la diferencia, que es en el ejemplo que dimos antes, 900. Sí, así dice la baraita explícitamente. Entonces, una vez ya deducimos así nuestra Mishnah, sale que nuestra Mishnah es una prueba a favor de la baraita. Muy bien, y ahorita la Gemara pregunta lo siguiente. Una vez ya deducimos así de nuestra Mishnah y trajimos una baraita también, quiero saber cuál es la fuente en la Torah que en ella vemos que el mazik, el perjudicador, nada más paga, complementa el daño causado, ¿sí? Completa el valor y no paga todo el valor y se hace cargo de lo dañado. Minane mile. Y la Gemara para esto trae 3 fuentes. La primera la dice Rabbi Ami, Amar Rabbi Ami, de Amar Krama Kenefesh Behema Yeshalemena, Al Tikre Yeshalemena, Ela Yashlimena. Yashlimena es completar, complementar. Entonces aquí vemos una prueba. Está escrito en la Torah, Makenefesh Behema Yeshalemena, y nos dice la Rabbi Ami, no leas Yeshalemena, sino Yashlimena. ¿Yashlimena qué es? Completar. Lo cual significa que el mazik es responsable nada más. El nizak se tiene que hacer responsable de lo dañado, cuánto vale, de venderlo, hacer lo que él quiera. Y el mazik tiene que completar. Esa es la fuente según Rabbi Ami. Una segunda fuente la trae Rav Kana, Amar Mehaja, Imtarof y Taref Yevieu, Ed Haterefa lo Yeshalem. Ad Terefa Yeshalem, Terefa Atzma lo Yeshalem.
Rav Kahana lo aprende del versículo en Shemot que dice Intarof y Taref y Evieu Eda Terefa. Dice, no leas Eda Terefa, sino Ada Terefa. Que una persona, ¿sí? Que ese versículo está hablando sobre un Shomer Sahar. ¿Qué es un Shomer Sahar? Un custodio pago, ¿sí? Que le dieron un animal para que la cuide. Y al final fue devorar al animal y muerto. Dice, se le causó un daño. ¿Cómo causó un daño? El hecho que le dieron para cuidar el animal y no lo cuidó bien, ¿sí? Le pagaron para que lo cuide y todo, no lo cuidó bien y causó que vino otro animal y devoraron a ese animal, ¿sí? Dice, Yevieu tiene que hacerse responsable por el daño que causó este custodio, ¿sí? Adha Terefa. ¿Qué es Ada Terefa? Tiene que pagar hasta el valor de la Terefa, o sea, de la nevelá. La nevelá no tiene que pagarla, ¿por qué? Porque eso es responsable del Nizak, ¿sí? El cadáver, muy bien, Ada Terefa, la nevelá, el cadáver es responsable del Nizak. Entonces aquí tenemos otra fuente que la dice Rav Kahana. Tercera fuente, Hizkiya la dice. Hizkiya Amar, Meaja Behamet y hielo la Nizak. Vejentana de Hizkiya. Veamet y elo la nizak. Ataomer la nizak o eno ela la mazik. Amart lo kajaya. May lo kajaya. Marabaye. Y sarka da ataj. Nevela de mazik había. Lictora bajamana. Shor tajashtor. Shor tajatashor. Velishtok. Veamet y elo la malish. Mamine la nizak. La tercera fuente la dice Hizkiya. Y él dice que el versículo fuente para esto, la fuente para este tema es del siguiente versículo. Este siguiente versículo habla sobre un shor muad. Que es Shor Muad, un toro habitual en dañar, en cornear, ¿sí? Que este toro vino y corneó, este Shor Muad vino y corneó al toro, este toro pertenece al Mazik, ¿sí? Y vino y corneó a un toro que pertenece al Nizak y lo mató, al toro del Nizak, ¿sí? Ese fue el daño que causó. Nos dice el versículo, el dueño de este toro, del Muad el Mazik básicamente, debe pagar un toro bajo el otro toro que mató. Y después del versículo, y el muerto, o sea, el cadáver, el toro muerto, que murió, que fue asesinado, y hielo será para él. ¿Para quién es para él? Para el Nizak. Y así también dice de Hizkiya, ¿para él quién es? Para el Nizak. Y la Gemara trae una pregunta, ¿y quién te dijo que es para el Nizak? Puede ser que es para el Mazik, ¿sí? El cadáver. Y tiene que pagar completo. Dice, no puede ser así. Pregunta la Gemara, ¿por qué no puede ser así? Dice Abaye, te voy a explicar, si hubiésemos dicho que la nevelá, sí, que el cadáver es para el mazik, pues el versículo me podría haber dicho nada más, Shalem y Shalem Shor, Tajat Ashor. Sí, ahí hubiésemos aprendido de que el cadáver va para, si hubiésemos dicho nada más, Shalem, Shalem, Shor, Tajat Ashor, hubiésemos dicho que el mazik tiene que pagar el valor completo, un toro por el toro que mató, y obviamente si tiene que pagar el 1000 completo, pues obviamente el cadáver hubiese sido ¿para quién? Para el mazik. ¿Para qué tiene que decir Vametielo? Seguro Vametielo es para decírtelo para él, que él, no para el mazik, sino para él, Nizak. Y de ahí aprendemos que el cadáver se le queda en manos de él, Nizak, del dueño original, de la parte perjudicada. ¿Cuánto va el cadáver? 100. Si se queda en manos de él, ¿cuánto tengo que pagar? 900. Entonces aquí tenemos una tercera fuente que la dice Hizkiya. Y la Gemara a continuación entiende, la Gemara analiza lo siguiente, la Gemara entiende que estas tres fuentes son las tres necesarias, ¿sí? Las tres son necesarias, no es que cada uno dice otra fuente, sino necesitamos las tres fuentes, o sea que todos están de acuerdo con estas fuentes. Si es así, la Gemara pregunta, ¿por qué necesitas tres fuentes? Suficiente una para decirte la misma alajá. ¿Qué vemos en todas estas alajot? Una cosa vemos, que el cadáver pertenece a ¿qué? El cadáver, lo roto, lo dañado, pertenece a ¿quién? A la parte perjudicada, y lo que valga eso se descuenta de el valor total, y el mazik por ende va a tener que nada más que va a tener que hacer, pagar, complementar el daño, ¿sí? El valor del daño, y no tiene que pagar todo de vuelta. ¿Para qué una fuente? ¿Para qué tres fuentes para lo mismo? Dice la Gemara Tzrija. Deika tabra hamanama que behema yeshalemena mishum de lo shechija aval terefa de shechija emalo tzrija viashmuinan terefa mishum de mimeila aval make behema de biadaim emalo וישמינן הנתרתה, המשום דלא שכיחה והמשום דמימילא, אבל והמת יהיה לו דשכיחה ובידיים ממלוא. וישמינן והמת יהיה לו משום דממונה כמזיק, אבל אחא דבגופה מזיק, אימלא צריכה. Dice la Gemara, es necesario tener las tres fuentes. ¿Por qué? Porque si te hubiese dicho nada más, Maké behemá yeshalemena, Maké nefesh behemá yeshalemena, que es la fuente de Rabami, perdón, la primera fuente, hubiese dicho que nada más en ese caso, ¿qué significa Maké nefesh behemá yeshalemena? Cuando el mazik vino y dañó al animal de su compañero. ¿Pero cómo la dañó? ¿Quién la dañó? Él mismo, el mismo mazik. Maké behemá
yeshalemena. El mismo mazik, la misma persona agarró con su mano y le pegó y la mató. ¿Sí? Ahí está hablando ese versículo de eso. Yo no hubiese dicho que justo en este caso es cuando la Torah fue permisiva y dijo que el mazdik nada más debe completar el daño y no pagar completamente. ¿Por qué? Porque no es tan común, ¿sí?, de que la persona mate al animal, ¿sí? Pero en un caso de que el toro del mazdik mató al toro del nizak, que eso ya es común, puede ser que ahí no vamos a ser permisivos y vamos a ser más estrictos y vamos a decir que el mazdik va a tener que pagar ¿qué? Completamente todo, o sea, y se queda con el cadáver, ¿sí? Por eso también necesitamos decir el segundo versículo. Por otro lado, si tú decís nada más el segundo versículo, ¿sí? ¿Cuál es el segundo versículo? El versículo de Rav Kahana, que dice Imtarof y Taref, y Viva de Tarefa, que está hablando cuando el animal del mazik mata al animal del nizak. Si tú hubiese dicho hubiésemos dicho que nada más en este caso es que le decimos que el mazik tiene que pagar ¿qué? Tiene que nada más complementar y no pagar completo. ¿Por qué? Porque ahí, ¿sí?, no se hizo. ¿Cómo fue el daño en ese caso de Rav Kahana? Ese versículo, Imtarof y Taref y Viu de Terefa, está hablando sobre qué caso. Cuando el daño fue cuando estaba en manos de un Shomer Sahar, ¿sí? El dueño del animal es una persona y depositó su animal en manos de un Shomer Sahar, y el Shomer Sahar se descuidó, fue negligente, se descuidó y vino un segundo animal y devoró al animal que estaba en custodia, ¿sí? Aquí, si te das cuenta, sí, fue negligente y todo, pero no fue algo activo de su parte, ¿sí? No es que él vino y pegó, sí, no fue tanto, fue algo pasivo. Simplemente se descuidó, ¿sí? Se descuidó y lo devoraron. Entonces puede ser que en este caso, que somos permisivos, decimos que nada más se falta complementar y no pagar completo. Pero en el caso que el primer caso que la persona vino y mató al animal de su compañero que fue con su mano, no fue pasivo, fue activo, pues en ese caso puede ser que se va a tener que pagar todo. Y no se va a tener que pagar todo y él quedarse con el cadáver, el mazik quedarse con el cadáver. Por eso necesitamos, ya está claro por qué necesitamos las dos primeras fuentes, la de Rabamí, que habla cuando la persona hace el daño, y la de Rav Kahana, que es cuando el daño es causado por negligencia del Shomer Sahar. Bueno, sigue la Gemara diciendo, por otro lado, si hubiese dicho nada más estos dos, hubiésemos dicho que nada más en estos dos casos es así. Nada más en estos dos casos somos permisivos que el mazdik nada más debe complementar y no pagar completo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el caso primero, la persona le pegó, pero no es tan común. ¿Sí? Y en el segundo caso, aunque es más común, pero no lo hizo la persona activamente, sino pasivamente. O sea, cada uno de estos casos tiene algo light, una kulá. Muy bien. ¿Sí? Sin embargo, en el tercer caso, en la fuente de Haizkiá, el tercer versículo que está hablando sobre ¿qué? Sobre un caso regular, que una persona tiene un toro y el toro de él mandó y corneó al toro del compañero, ¿sí? Que en este caso es común que un toro mate a otro toro, un animal mate a otro toro, y adicionalmente es beyadaim, ¿sí? Es beyadaim, ¿sí? Es activo, y explico por qué decimos que es activo aquí. Es importante esto explicarlo. Porque aquí es Beyadaim, es activo. ¿Por qué es activo? Porque aquí el toro, ¿sí?, que corneó al otro, ¿sí? O sea, ¿quién es el responsable aquí? El dueño del toro que corneó. Y el toro ese que corneó, ¿sí?, vino y fue activo y dañó al otro. A diferencia del caso de Shomer Sahar, que aunque fue a través de un toro que mató al toro pero no estamos hablando sobre el toro que dañó, sino estamos hablando sobre el que se murió, sobre el que estaba custodiando al que se murió, ¿sí? Eso fue pasivo, esa parte, que él fue negligente y, sí, no es que, repito, o sea, no es que, si estamos hablando sobre el dueño del toro que mató, eso es activo también, ¿sí? En el caso de Shomer Sahar, la razón que lo vemos como un caso pasivo es porque estamos hablando del custodio, ¿sí? Que él no es el dueño del toro que mató al que estaba custodiado, sino él era responsable. ¿A quién? Era responsable del que estaba custodiado nada más, y eso, él no tenía un toro que se movió para cornear ni nada, no era de él, él simplemente fue negligente pasivamente, y el toro de otra persona vino y corneó. Entonces en ese caso, por eso lo llamamos pasivo. Pero repito, entonces en el tercer caso, que es literal un toro de alguien que vino y corneó al otro, eso es activo, como acabamos de explicar ahorita, y también es común.
Entonces aquí no tienes nada permisivo, ninguna culá. Entonces puede ser que en este caso el mazik tiene que pagar completamente el pago y encargarse del cadáver. ¿Sí? Por eso necesitamos también el tercer versículo. Y por último nos explica la Gemara, y por qué no me hubiese dicho nada más el último versículo y ya. No, porque dice la Gemara, si te hubiese dicho nada más el último versículo, hubiese dicho que nada más ahí es cuando el mazik tiene que nada más complementar y no pagarlo todo. ¿Por qué? Porque el tercer versículo de Hizquía te habla cuando el toro del mazik dañó al toro del nizak. Pero en el primero y segundo caso, que el daño no fue causado por un animal, sino por uno mismo. En el primer caso es cuando uno mismo vino y mató al toro. O en el segundo caso es cuando el mismo Shomer Zahar se descuidó y fue negligente y mataron al toro, pero fue por la persona, ¿sí? Puede ser que en este caso, ya que es la persona y no su mamón, no su pertenencia, no su toro, puede ser que es más estricta la cosa y vamos a decirle que el mazik tiene que pagar todo completamente. No complementar, no completar, sino tiene que pagar todo completo. ¿Sí? Y solo en el tercer caso, que es el mamón de uno, el toro de uno que cornea al otro, solo ahí tiene que complementar, solo ahí tiene que completar y no pagar todo completo. Kamashmaran, que en todos los casos tiene que pagar no completo, sino nada más complementar. El cadáver pertenece al nizak, a la parte perjudicada, y si vale 100 como el ejemplo que dimos, ¿sí? El cadáver vale 100, pues tiene que nada más pagar ¿cuánto? 900. ¿Sí? Importante aclarar, el ejemplo que vimos fue en el caso del cadáver, pero esto aplica en lo que sea. Si una persona tiene un vaso, si esta parte perjudicada tiene un vaso que se dañó, y ese vaso cuando está entero cuesta 100 o cuesta 1000, digamos el mismo ejemplo, y cuando está roto las partecitas valen ¿cuánto? 100, pues es lo mismo, ¿sí? También ahí va a aplicar que va a tener que el mazik, el perjudicador nada más, pagar. O sea, vamos a decir que las partes rotas se va a tener que encargar la parte perjudicada en venderlas, obviamente mientras que tengan el valor de 100, y el mazik va a tener que pagar ¿cuánto? 900. Lo que vimos es un ejemplo nada más, el tema del cadáver. Seguimos. Amar le Rav Kahana le Rab. El atama de katabra jamaná beamet hielo. Alabaji, abamina nevela de mazik avia. Hashta, y itle le dide kama terefot. Y ahí le de amar moriashible raboch ve que se va filusupin, dide mi vaya. Escuchen la pregunta de la Gemara, y aquí ya nos cambia un poco el tema. Rav Kahana le pregunta a Rav lo siguiente. No está claro si es el mismo Rav Kahana, la segunda fuente, o es otro jajam, pero le pregunta lo siguiente. Mira, vemos que de las tres fuentes, ¿sí? Solo porque tenemos una de las fuentes, es que decimos, una de las fuentes de la Torá, en este caso la Gemara agarra una como ejemplo, Veamet y hielo, que qué fuente es la última, la de Hizquía, pero aplicaría esta pregunta para las otras también aparentemente. Solo porque tenemos una fuente en la Torá, por eso decimos que el mazik, que el cadáver, que lo dañado se le pertenece a la parte perjudicada, al nizak, y el mazik solo tiene que completar, pero porque tenemos una fuente en la Torá. Pero mashma, que si no hubiésemos tenido esa fuente en la Torá, hubiésemos dicho que lo dañado, el cadáver o lo que sea, pertenece a ¿quién? Al mazik, y el mazik tiene que pagar todo completo. Dice la Gemara, no me cuadra. También sin versículo hubiésemos llegado a la misma conclusión. ¿Por qué? ¿Qué pasa un mazik que tiene varias terefot, varios animales, varios cadáveres, y cada cadáver vale 100? ¿Sí? Y él causó un daño que vale ¿cuánto? Que vale 1000. ¿El mazik puede pagarle al nizak con cadáver o no? El mazik le hizo un daño al nizak que vale 1000. Y el mazik tiene 100 nevelot, cada una vale 100. Tiene 50 nevelot, tiene bastantes. El mazik, el perjudicador, puede pagarle no con dinero, sino con el cadáver que vale 100 cada cadáver. La halajá es que sí. Vimos anteriormente, obviamente con sus condiciones, que se puede pagar con plata o con algo que valga plata, e inclusive si ese algo que vale plata, que es subir lo más barato, lo más complicado, que es salvado. Con Shiken aquí, que va a poder pagarle el mazik al nizak ¿con qué? Con un cadáver. Entonces en la Gemara, sin esta fuente, ¿sí? Sin una de estas fuentes, también podemos llegar a lo mismo. Que el cadáver pertenece al nizak, porque el mazik le puede decir, tú nizak, quédate con ese cadáver, que vale ¿cuánto? 100. Entonces solo tú vas a tener que complementar, solo completar, 900 más. O sea, no necesitas un versículo especial, una fuente especial para esto. Pregunta fuerte, ¿no? Dice la Gemara, tienes razón. No hay duda. Sin versículo, también llegamos a la misma conclusión que sin la fuente, también llegamos a la misma conclusión que
que la nevelá pertenece al, sí, muy bien, que pertenece al nizak, a la parte perjudicada, y eso lo tiene que complementar, porque el mazik de por sí le puede decir al nizak, quédate con eso, ya te pagué 100, te puedo pagar con algo, no te tengo que pagar con algo que vale, con dinero nada más, te puedo pagar también con qué, con algo que valga dinero, inclusive con supin, y esto es mejor que supin inclusive. Entonces no hay duda que sin el versículo también llegaremos a esa conclusión, que el mazik nada más tiene que complementar y no pagar todo. ¿Para qué necesitamos los pesukim? Y aquí la Gemara nos cambia. Lo nitzreja el alefhat nevela. Los versículos se necesitan únicamente para la depreciación del cadáver animal. Depreciación. Y explico. Cuando mató el animal, el perjudicador mató al animal de la parte perjudicada, en ese momento el cadáver ¿cuánto vale? 100. Como dijimos hasta ahorita, mantengamos ese ejemplo, esa cifra. Pero después de unos días ya empieza a bajar el valor. ¿Por qué? El mercado empieza a bajar porque cada día tiene menos durabilidad. Entonces, en el momento que se murió valía ¿cuánto? 100. Pero un segundo, hasta que fuiste al juicio para ver quién tiene que pagar, cuánto tiene que pagar, vamos a decir que bajó a ¿cuánto? A 50. Por eso es importante saber de quién pertenece. No hay duda de que el mazik puede pagarle con shve kesef y por ende seguro va a poder decirle al nizak, toma, te pago con el cadáver. Pero es importante para mí saber a quién pertenece el cadáver apenas muere. ¿Por qué? Porque si pertenece al nizak, ¿sí? Pues ¿qué pasa? Pues antes de ir al juicio pertenece a él, ya es tuyo. Yo el único daño que te dice que es 900 y apenas murió valía 100 y fue bajando ahorita en posesión de ¿quién? Del nizak. Entonces tengo que pagar nada más 900. Pero si pertenece al mazik, el cadáver, pues hasta que uno va al juicio baja 50, entonces en posesión de quién bajó, del mazik. Entonces el mazik va a tener que pagar ¿cuánto? 950. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Y por eso el versículo nos enseña de que el cadáver pertenece a ¿quién? Al nizak. Y por ende, aparte de que tienen que el mazik no debe pagar completo, que eso es misvará, que no debe pagar completo, como dijimos antes, afilu supin, puede pagar, no hace falta que pague, puede pagar con shve kesef también, ¿sí? Pero ¿cuánto complementar? ¿Cuánto completar? ¿Qué pasa si hubo una depreciación del cadáver? ¿Sí? ¿Qué pasa? El del cadáver animal. ¿Quién asume esa depreciación? Nos enseñan los versículos, lo asume ¿quién? El nizak. ¿Por qué? Porque ese cadáver pertenece al nizak. Entonces, cuando bajó de precio, cuando hubo la depreciación, bajó de precio en manos de ¿quién? Del nizak. Entonces, ¿cuánto tiene que pagar el mazik? 900 nada más. Y si bajó 50, no va a tener que pagar 50 adicionales. Y para eso se necesita el versículo. ¿Está claro o no? Muy bien. Mira, la Gemara dice, Leima pchatne vela tanaihi, de Tania, intarof itaref yevieu ed. יביא עדים שנטרפה באונס ופטור. אבל שאול אומר, יביא עדודה לבית דין. מה אליו? באי כמפלגי. דמר סבר פחת נבלה דניזק הווה. ומר סבר דמזיק הווה. La Gemara intenta decir que aparentemente el phat nevela es una discusión. ¿Sí? Hasta ahorita estuvimos viendo una explicación que dimos ahorita. La fuente se necesita para enseñarnos que phat nevela, que cuando hubo depreciación del cadáver, eso corre por cuenta del nizak porque pertenece al nizak. Y no vimos una discusión. Bien, la Gemara dice, yo creo, ¿sí?, que esto es una discusión, dice la Gemara, o mejor dicho, la Gemara dice, ¿será que es una discusión? ¿Discusión de qué? De dos Tanaim. ¿En dónde vemos esa discusión? En la Baraita que acabamos de leer. Está escrito en la Baraita lo siguiente. La Torah nos dice respecto a un Shomer Sahar, que es el versículo que mencionamos antes. ¿Qué es un Shomer Sahar? Un custodio de pago, un custodio de pago, que le pagan para custodiar algo, para cuidar algo, para guardar algo. Intarof itaref yevieu ed. ¿Sí? Que si la parte custodiada, el objeto custodiado, el animal custodiado por este Shomer Sahar fue devorado, fue perdido, tiene que traer ed, testigos. ¿Sí? Primera opinión, Tanakama dice, ¿qué se refiere a este versículo? El versículo nos viene a decir que el Shomer Sahar tiene que traer testigos para que esté exento de pagar, ¿sí? Para que esté exento de pagar y no sea responsable por el daño causado, ¿sí? Tiene que traer testigos de que fue depositada en sus manos y fue devorada, o sea, fue perdida, fue dañada en fuerza mayor. Cuando es fuerza mayor, Shomer Sahar está exento. O sea, tiene que tener testigos que no fue por negligencia, sino fue ¿por qué?
si no fue por fuerza mayor. Y si trae esa prueba, está exento el Shomer Zahar de pagar por él Nezek. Así nos dice Tanakama, que nos viene a decir este versículo. Sin embargo, Abba Shaul viene y nos dice, no. El versículo, ¿sabe lo que nos viene a decir? Que el Shomer Zahar tiene que traer el cadáver animal que fue muerto, ¿sí? Que estaba bajo, o sea, el animal estaba custodiado en sus manos, lo mataron, lo asesinaron al animal, lo devoraron. Tiene que traer el cadáver animal para el Bedín, para que el Bedín evalúe cuánto cuesta el valor y puedan debitar ese valor de la suma total del daño. ¿Sí? ¿En qué discuten? ¿Sí? ¿En qué discuten? Como dijimos antes, no hay duda que según todos, el mazik le puede pagar al nizak, ¿con qué? Con el shve kesef, con el valor del cadáver. Eso es obvio, porque puede afilu subin, vimos en la baraitá, inclusive salvado. Entonces, ¿en qué discuten? Entonces, dice la Gemara, aparentemente discuten lo siguiente. Rabuná, cuando nos dice lo de Nevelá y eso, ¿sí? No nos viene a enseñar, el versículo, no puede ser que él se refiera a decirnos que el versículo nos viene a enseñar de que evaluamos el valor de la Nevelá para descontarla del valor. Si es eso, pues ¿para qué necesitas un versículo? ¿Sí? Como dijimos, el mazik puede pagarle al nizak con shve kesef sin problema. Seguro que nos está viniendo a decir Abba Shaul. Abba Shaul nos está diciendo de que evaluamos el valor de la nevelá, ¿sí? Del cadáver, y decimos que pertenece a quién? Que pertenece al nizak. Que pertenece al nizak, y el mazik tiene que pagar solamente completar, ¿sí? Nada más los 900, a pesar que hubo una depreciación. Así opinaba Shaul. Y Tanakama, que dice que el versículo no habla de nevelá, sino habla de qué, tiene que traer testigos de qué, de que fue fuerza mayor, que no tiene nada que ver con el cadáver. ¿Por qué no dice esto? ¿Por qué no dice esa explicación? Aparentemente porque él opina de que el cadáver, la depreciación del cadáver es a favor de quién, es en contra de quién, en contra del mazik, y el responsable es el mazik, y el mazik va a tener que pagar 950. O sea, aparentemente discuten en este punto. Repito que según Abba Shaul, decimos que el Phat Nevelá es del nizak, ¿sí? O sea que la depreciación corre a cuentas del nizak, de la parte perjudicada, y por eso le explica el versículo de cadáver y eso es lo que no dice el versículo. Y Abba Shaul, que no mete el tema del cadáver en este versículo, sino testigos de que fue fuerza mayor, es porque él opina que es la depreciación, se le descuenta a quién, es del mazik, ¿sí? Entonces aparentemente es una discusión. Sin embargo dice la Gemara, no señor, lo de kule alma de nizak veaja betorach nevelá kamiflegi. Dice la Gemara, no. Podemos decir que ambos están de acuerdo que ¿qué? Que Phat Nevelá es de quién? La depreciación del cadáver, ¿sí? Cuando decimos depreciación nos referimos del momento que se murió hasta el momento del juicio, ¿sí? La depreciación del cadáver es del nizak. Un segundito. Sí. La depreciación, ¿quién la asume? El nizak. Ambos opinan así. Muy bien. Ambos opinan así. ¿En qué discuten ellos? Ellos discuten en el toraj. ¿Qué es toraj? En el esfuerzo, en el trabajo del transporte de un lado al otro lado. ¿Sí? O sea, según ambos podemos decir, repito, que la depreciación, que ya explicamos este concepto, la depreciación corre por cuenta del nizak. ¿Y en qué discuten? Ellos discuten quién es el que tiene que hacerse responsable de transportar la nevelá desde el lugar de muerte al Bedín, a donde viven, ¿sí? A donde están. ¿Sí? ¿Quién tiene que moverlo para poder evaluarlo? Abba Shaul opina que el responsable es el mazik. El mazik es el que tiene que traerlo, ¿sí? El perjudicador, ¿sí? Y Tanakama dice, y por eso Abba Shaul dice que tiene que ver con cadáver y eso, mazik. Pero Tanakama dice, no. ¿El responsable quién es? El nizak. En eso es que discuten. Y la Gemara trae una prueba para esto, para esta explicación en la discusión entre ellos. Porque Beatania, Ajerim Ombrim Minain Shealabba Alabor Lealot Ashor Miborot Talmud Omar Kesev Yashiv Libalab Vehamet. Hay una baraita que dice que hay otros que opinan, una segunda baraita que dice así, que hay Ajerim Ombrim, otros que opinan que el dueño del bor, o sea, ¿quién es el dueño del bor? El que hizo el pozo. ¿Quién es el que hizo el pozo? El
el mazik, el perjudicador, ¿sí? Se cayó un animal ahí y se murió. Él tiene que hacerse responsable de traer el cadáver del animal, subirlo del pozo. Si está ahí abajo, hay que sacarlo del pozo. ¿Y dónde lo aprendemos? Dice ahí en la Baraitá, porque en la Torah está escrito, Baal Bor, el dueño del bor, o sea, el mazik, y Eshalem, Kesef Yashiv le Baalav, Veamet. ¿Sí? Veamet y el sí, pero estudiamos en Kesef Yashiv le Baalav, tiene que pagar Veamet. ¿Quién tiene que pagar? El Baal Bor. ¿De quién es el Met? Del Baal Bor. El Baal Bor se encarga de, no que el Met es de él, sino el Baal Bor se encarga de subirlo del Torah. Se llama Torah Nevela, el transporte, el esfuerzo de la nevela. Sí. Entonces, en eso se discuten, entonces no tenemos una prueba. Otra vez, repito. Entonces queríamos decir que el concepto de Pjat Nevela, depreciación, es discusión. ¿Sí? Dice la Gemara, no. Puede ser que Pjat Nevela, todos están de acuerdo, es que corre por cuenta de él. Nizak, y la discusión se respecta a Torah Nevela. Abba Shaul opina que el Torah lo tiene que hacer el Mazik, y Tanakama dice que lo tiene que hacer el Nizak. Seguimos. Amarle Abaye le Raba, hay Torah Nevela ejidami, le made bebir a Shavia Zuza veaguda Shavia Arba, kitarach bedenafshetarach. Amarle lo trija. De beber a Shavia Zuza veaguda na mi Shavia Zuza. Umika que hay gabna in, de hambre in, shi que shura, be mata bezuza, que shura bedabra bezuza. Bien, Abaye le pregunta a Raba. Una vez ya vimos que la explicación aquí es, la discusión en esta baraitá es sobre qué, otra vez sobre el Torah, sobre el esfuerzo. ¿Quién tiene que responsabilizarse de transportar y esforzarse por el cadáver, por lo dañado? ¿Cuál es el caso? Si tú me explicas así, tenemos que entender entonces cuál es el caso. Si el caso es, ¿qué es lo que tenemos aquí? La parte dañada, el cadáver, que es lo dañado, que está dentro de ¿qué? Del pozo, ¿sí? Y hay que sacarlo del pozo. El pozo tiene una profundidad de 10 metros, por decir. ¿Sí? Hay que sacarlo, eso cuesta. Dice la Gemara un segundo. ¿Cuál es el caso? Si el caso es que el cadáver dentro del pozo vale un zuz y afuera vale 4 zuzim, ¿sí? Entonces, cuando el mazik, ¿sí? Cuando el mazik está sacando ¿por qué? Para que valga esto 4 y pueda ahorita ahorrarse en el pago. ¿Sí o no? ¿Cuál es el caso? Si dentro del pozo vale 1 y fuera vale 4, entonces no hay problema. Uno puede hacer el esfuerzo vale 3, esa diferencia, y cuando lo sacas vale 4, y vale la pena, y cuando estás forzando, no es que está perdiendo el mazik, sino estás haciendo eso ¿para qué? Para decirle al Isaac, mira, aquí tienes estos 4 más, un poquito más que te tengo que dar, pero ahí se le descuenta menos del daño, ¿sí? Para esto necesitamos un versículo, ¿sí? Que nos diga que, como nos dijo aquí la baraitá anterior, a Jerim, que el mazik tiene que hacerse responsable, va a la bor y a shalem, que se le va a met, para enseñarte que es para él. No te preocupes, aunque no tenga el versículo, ¿quién va a hacerlo? Él mismo se va a encargar de sacar el cadáver. ¿Por qué? Porque el cadáver adentro vale 1, afuera vale 4. El mazik prefiere que ¿cuánto valga el cadáver? 4, porque así tiene que pagar menos del daño. Entonces no necesitas un versículo especial, como vimos aquí en la baraitá. Dice, no, el caso entonces aquí es, cuando dentro del pozo vale ¿cuánto? 1. ¿Y afuera cuánto vale? 1. Dicen, ¿existe algo así? Como un trabajo en la mitad. Dicen, sí, existen cosas así. Por ejemplo, una viga, si así era en el tiempo de la Gemara, una viga en la ciudad cuesta un zuz. Y en el desierto, ¿sí? ¿Cuánto cuesta? Un zuz. A pesar que traerla de un lado al otro es costosísimo. Y así hay muchas cosas hoy en día también así, ¿sí? Que cuestan igual afuera que adentro, aunque hay costos de traslado en la mitad, sigue manteniéndose el mismo precio. Eso normalmente aplica para productos regulados. Hay muchos casos así. Ok. Entonces, en este caso, explico un poquito más. Entonces, en este caso, si cuesta igual dentro del pozo y fuera, pues ya entiendo por qué la Torá, porque necesito un versículo que nos diga que, según esta opinión, que el mazik, según Abba Shaul, ¿sí? que el mazik es el que tiene que encargarse. ¿Por qué? Porque si no, no se hubiese encargado el mazik. ¿Por qué me voy a esforzar yo? Por eso necesito un versículo que nos diga. Ok. Seguimos. Amar Shemuel. En Shamin lo le ganav velo le gazlan. Ela nenezekim. Vani omer af le shoel ve abba mode li. Dice Shmuel lo siguiente. La costumbre de los dayanim es la siguiente. Cuando evaluamos el cadáver o cualquier otra cosa dañado, sí, partes, como dijimos, otro caso de dañado es cuando tenemos un utensilio que se rompió y están los pedazos, ¿sí? Cuando lo evaluamos y a ver cuánto vale el cadáver o lo dañado, ¿sí?
lo hacemos únicamente en temas de daños, de nezikin. Pero en temas de ganav y gazlán, en temas de robos, son dos tipos de robos. Ganav es cuando roba una persona a otra escondida, ¿sí? Y gazlán es cuando roba de frente. Pero vamos a llamar nosotros robo en general, porque aplica la misma halajá en ganav y gazlán para no confundirnos. Dice Shemuel, repito, la costumbre de los dayanim es que únicamente nosotros evaluamos el cadáver en temas de nezikin, de daños causados. Pero en temas de robos, no evaluamos lo dañado. Y explico un poquito más. ¿Qué pasa si una persona robó un animal o un utensilio? Y el animal que robó o el utensilio que robó, el animal se murió, ¿sí? Y el utensilio se rompió. Entonces uno puede decir, mira, ¿sabes qué? Ahorita el ladrón quiere devolver. Entonces vamos a decir que vale 1,000. Entonces la pregunta es, ¿qué hace? Le da 900 más el cadáver, lo roto del utensilio, o tiene que darle los 1,000 completos, ¿sí? Nos dice Shemuel, este concepto de evaluar lo dañado, cuando digo dañado me refiero al animal, al cadáver del animal muerto, o el utensilio roto, ¿sí? Cuando es que nosotros evaluamos lo dañado, es únicamente nezikin. Ahí lo evaluamos, decimos, ¿sabes qué? Un daño causado. Ahí decimos, ¿sabes qué? Costaba 1,000, ahorita lo dañado cuesta 100, paga nada más 900. Pero en robo, ganabo, gazlán, independientemente, ahí decimos que el ladrón tiene que pagar al dueño el valor completo. Y si se quiere quedar con el utensilio roto, con el cadáver o con lo que sea dañado, puede quedarse el ladrón. Pero al dueño tiene que pagarle ¿qué? Completico. Así dice ¿quién? Shmuel, otra vez. Todo lo que evaluamos es únicamente en nezikin. Pero en ganav y gazlán, en robos, no evaluamos. Tiene que pagar completo. Sigue siendo Shmuel. Y yo digo, ¿sí? Que esto aplica también en un shoel. ¿Qué es un shoel? Un prestatario. Pero no prestatario de dinero, sino prestatario de objeto. Yo te presté a ti un objeto y lo perdiste, se te perdió, lo rompiste, peshia, lo que sea, tienes que pagar por eso y tienes que pagarme el valor completo a mí. Bueno, mejor dicho, no está claro aquí, un segundo, no, repito. Viene Shmuel y dice que también en Shoel aplica lo mismo. Y dice Shmuel que también Rab está de acuerdo con él. La pregunta es, ¿también en Shoel aplica lo mismo que qué? ¿Como nezikin, que sí evaluamos? ¿O como ganav y gazlán, que no evaluamos y me tienes que pagar completo? Eso es lo que no está claro aquí. Él dice, también en Shoel aplica así como qué, como nezikin o como ganav y gazlán. Y Baleu, esa es la duda de la Gemara. Y Baleu, Aji Kamar, Afle Shoel Shamin, Veaba Modeli, o Dilma Aji Kamar, Baniomer, Afle Shoel En Shamin, Veaba Modeli. ¿A qué se refiere cuando Shmuel dice que también en Shoel aplica lo mismo y Rab está de acuerdo conmigo? ¿Se refiere a decir que también en Shoel aplica lo mismo que evaluamos como nezikin y Rab está de acuerdo conmigo? ¿Se refiere a decir de que también en Shoel aplica lo mismo que ganav y gazlán, que no evaluamos y tiene que pagar todo completamente y Rab también está de acuerdo conmigo? ¿Qué es lo que se refiere Shmuel cuando dice esto? Dice la Gemara, te voy a traer una respuesta para que no tengas duda. Tashema, te au gabra de shail nargame jabre, te vará, ata le kame de Rab, amar le zil shalem le nargame alia, shmamine en shamin. Adrapa, mi de hambre le Rab kana berrabasi le Rab dinahaji, beshatik, shmamine shamin. Dice la Gemara, mira lo que pasó. Esta fue la siguiente historia. Una persona le prestó un objeto, le prestó una hacha, que es shoel, ¿sí? Yo por decir, yo te presté a ti una hacha para que la uses, ¿sí? Y tú viniste, ¿tú eres qué? ¿Tú qué eres? Tú eres el shoel, ¿sí? Entonces yo te presté a ti una hacha y tú eres el shoel y tú la rompiste, pero negligentemente, la rompió negligentemente, ¿sí? Él es shoel, otra vez, repito. Yo le presté a él un hacha y tú eres shoel entonces, ¿sí? Tú eres prestatario de un objeto del hacha y la rompiste con negligencia, ¿sí? Entonces tú ahorita qué tienes que hacer? Pagarme, porque lo rompiste, ¿sí? Fueron enfrente de Rav. ¿Quién es Rav? Este mismo Rav de antes que mencionamos, para ver qué hay que hacer. Le dijo Rav a la persona que preguntó, ¿sí? Págale el valor del hacha completico.
O sea que tú me tienes que pagar a mí ¿cuánto? El valor del hacha completo. Así opina Rav. ¿Sí? Así cuenta en la historia, que así dijo Rav. Significa que si Rav dice así, entonces cuando Shmuel dijo lo que dijo y dijo que también Rav está de acuerdo, es que en Shoel es como si fuese Ganav y Gazlán, que no se puede, que no se evalúa si no se paga completo. ¿Sí? Sin embargo, la Gemara tumba esta prueba, porque él dice, pero un segundo, fíjate que cuando pasó esto, ¿por qué no cuentas la segunda historia, la segunda parte de la historia? Cuando pasó esto, vino Rav Kana y Rabasi y le dijeron a Rav, que dio esta alajá que tiene que pagar completo, le dijeron a Rav, ¿cómo tú crees? ¿Acaso es así? ¿Acaso tiene que pagar completo y no se le puede devaluar el valor de la parte dañada? Y Rav se quedó en silencio. Y el hecho que se quedó en silencio, mashma, que aceptó la pregunta. Y si aceptó la pregunta significa que sí se puede evaluar en un Shoel. Entonces significa que Shoel es igual a ¿qué? A Nezikin, que sí se puede evaluar. Así dice la Gemara. Bueno, dice la Gemara conclusión. Itmar, Amar Ulamar Rabbi Elazar, Shamin la Kana vela Gazlan. Rapapi Amar en Shamin. Veilgeta en Shamin lo la Kana velo la Gazlan, aval Shoel Shamin que de Rav Kana ve Rabasi. Dice la Gemara, dijo Ula en nombre de Rabbi Elazar, si se evalúa lo dañado en temas de Ganav y Gazlán también, no como dijimos antes. Sin embargo, Rapapi discute y dice, no señor, en Ganav y Gazlán no se evalúa la parte dañada. Y la alajá sobre esto, conclusión es que ¿qué? Que no se evalúa en Ganav y Gazlán, en robos, en absoluto, pero en Shoel sí se evalúa lo dañado, como vimos de lo que dijo Rav Kana y Rabasi, que le preguntaron a Rav y Rav se quedó en silencio. ¿Sí? Y entonces sale que, conclusión, Ganav y Gazlán no se evalúa, sino tiene que pagar ¿qué? Completo todo el valor y no se considera la parte dañada, aunque valga algo, no lo bajamos, se lo damos al mazik, el perjudicador, pero que el perjudicador pague completo. Sin embargo, en Shoel, al igual que en Nezikin, decimos que sí se evalúa lo dañado y se descuenta del pago que debe hacer el perjudicador. Ya que trajimos algo que dijo Ula en nombre de Rabbi Elazar, ¿sí? La Gemara trae ahorita varias cosas que esta misma persona dijo en nombre de la misma persona, o sea, que este mismo Ula dice en nombre del mismo Rabbi Elazar. La primera es la que mencionamos antes, ¿sí? Que dice Ula en nombre de Rabbi Elazar, Shamil la Ganav la Gazlan, que sí se evalúa para Ganav y Gazlan. No es la conclusión, pero eso fue lo que dijo él, que sí se puede evaluar para Ganav y Gazlan también. La Gemara trae otras cosas que dice ¿quién? Ula en nombre de Rabbi Elazar. Muy bien. Ve'amar Ulamar Rabbi Elazar, Shilya sheyatzta miktzata biyom rishon umiktzata biyom sheni, monin la mirishon. Dice Ula en nombre de Rabbi Elazar. Son cosas que vamos a decir nada que ver con lo que estamos hablando en Nezikin, pero lo que tiene que ver es que ya que mencionamos Ula en nombre de Rabbi Elazar, la Gemara trae otra cosa que dice Ula en nombre de Rabbi Elazar. La segunda cosa que dice Ula, la primera tiene que ver obviamente con lo que estábamos hablando antes. La segunda no tiene que ver. La segunda cosa que acabamos de leer, dice Ula en nombre de Rabbi Elazar lo siguiente. Una shilya. ¿Qué es shilya? El saco amniótico, ¿sí? Que es parte de la placenta de una mujer, ¿sí? Que salió de una mujer abortó y salió parte de eso. Salió parte un día, por decir, digamos que el día es el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo, ¿sí? Y la otra parte salió el segundo día. Contamos desde el primer día. Y explico un poquito más a qué vamos acá. Hay un concepto que se llama tumat leda, ¿sí? Cuando una mujer tiene un bebé, está impura por 7 días. Dependiendo si es hombre, si es mujer. No vamos a entrar en detalles ahorita, ¿sí? Está impura. Ahorita, ¿desde cuándo es? Eso es desde que sale el feto. Ahorita, ¿qué pasa si no salió un feto completo? No salió un feto completo. La halajá es cuando sale la mayoría, o sea, salió Barminan, estaba todavía muy temprano, no se había completado, todavía no estaba todo unido así, o lo que sea que pasó, un accidente, lo que sea, y salió. ¿Desde cuándo empieza la impureza? Desde que salga la mayoría del feto. ¿Ok? Esa es la halajá muy por encima de la tuma. ¿Sí? Ese mismo día ya es un primer día de tuma. Sí. Ese mismo día que le salió la mayoría, aunque no esté el feto completo, ya es tame. Ahorita, ¿qué pasó aquí? Salió la placenta, como dijimos, no es la placenta, sino es el saco amniótico, que es parte de la placenta, ¿sí? Pero no salió completa. Parte salió el primer día y parte salió el segundo día.
Aparentemente nosotros sospechamos, no sabemos dónde estaba la mayoría, aparentemente el primer día salió algo del feto, ¿sí? Pero no sabemos si había mayoría o no, pero como tenemos duda, entonces aparentemente ya está ¿desde cuándo? Desde el primer día. Sí, desde el primer día. Así nos dice Ula, no me Rabbi-Elazar. Otra vez, Shilia, ahorita sí expliquemos mejor. Una Shilia que salió parte un primer día y parte del segundo día, se cuenta desde el primer día. Sospechamos que la tumá fue desde el primer día. Le pregunta Raba a Ula, amale Raba, no me cuadra, amada tajle jumbra dati de culao, de cametarte la gemishon. Dice la hermana, no me cuadra eso que estás diciendo. ¿Por qué? Porque tú dices que empieza la tumá desde el primer día. Porque sospechas que la mayoría del feto estaba en esa primera parte que salió el primer día. Pero si haces esto, no es una jumbra. Es una jumbra que es culá, porque la tumá tiene un día menos, muy bien. La tumá tiene, por decir, tiene 7 días, o 14 días, whatever. Tiene 7 días, digamos, ¿sí? Tiene 7 días. Si tú empiezas a contar desde el domingo, ¿cuándo acaba la tumá? El sábado, ¿sí? Si tú me dices que es el segundo día, el lunes, pues ¿cuándo va a acabar? El domingo, un día más. Entonces hay un día que está faltando. Entonces si haces jumbra y dices, sospechamos que es el primer día, va a ser culá, que al final vas a acabar, ¿qué? Un día antes, vas a acabar en Shabbat. En vez del domingo, él amarraba la hush hosheshet. Mimna lo mania el alasheni. Por eso Raba arregla un poquito y dice, no, definitivamente lo que hay que, el primer día, no es que cuentes del primer día, como dijo una en nombre de Rabbi-Elazar, que dice monim la minarishon, que cuenta desde el primer día. No cuenta desde el primer día. Sospechamos que desde el primer día es tumá, pero ¿desde cuándo cuenta? Cuenta de el segundo día. El segundo día y empieza a contar los 7 días de Tuma. ¿Qué? El primer día es Tamé. Otra vez, es Tamé, pero ¿cuándo cuenta los días de Tuma? 7 días. O sea que va a acabar en domingo. Ahí sí ya es Jumbra y está todo Jumbra por todos lados y no es Jumbra de Kula. Se repito, Ula en nombre de Rabbi-Elazar dijo Monim la Mirishon. Son 7 días de Tuma por decir. Entonces, ¿empieza cuándo? Empieza a contar desde el primer día. O sea que acaba ¿cuándo? Domingo es el primer día, el último día es sábado, Shabbat. Entonces sale que está haciendo Jumbra el primer día, pero al final es Kulá. Dice la persona, no. El primer día sospechamos que es Tamé, pero no empieza a contar la Tumá, el lapso de Tumá, sino ¿hasta cuándo? Hasta el segundo día. De tal manera que no va a haber Kulá. Maika Mashmalan, Den Mikzat Shilia Belovlad, Tanina, Shilia, Sheatzta Mikzata, Asura Bajila, Siman Vlad Beisha, Siman Vlad Bebema, y Matritina Vamina, Desh Mikzat Shilia Belovlad, Pexera Mixata Tukula Kamashmalan. Y ahorita la Guimara viene y pregunta, también según el arreglo que dijo Raba, que lo que dijo Raba no es que está discutiéndole a Ula, está arreglando, está diciendo que lo que se refiere Ula a decir que cuentas del primer día, no es que cuenta el primer día, sino que es del primer día y Tumá, pero ¿cuándo es el conteo? Desde el segundo día. Y la Guimara pregunta un segundo, pero ¿cuál es el hitush de Ula aquí en esto que nos está enseñando? ¿Sí? Que hay que, aparentemente el hitush es que el primer día decimos que es Tamé, ¿por qué? Por duda, porque hay Safek. Salió la Shilia, no sabemos dónde está la mayoría, ¿sí? Dentro de esta duda significa, si él dice que está Tamé, es porque tenemos una duda. O sea, seguro salió el feto, parte del feto, pero no sabemos si salió la mayoría o la minoría. Y como es Safek, le ajumbra. Ve le ajumbra y por lo tanto impurificamos el primer día. Eso es lo que nos quiere enseñar Ula. Dice la Guimara, o sea que básicamente Ula nos quiere enseñar otra vez, repito, que seguro hubo parte del feto que salió dentro de esa placenta. Solo que no sabemos cuánto es, esa es la duda, porque si no hubiésemos estado ni seguro, tenemos feca. Puede ser que salió, puede ser que no salió. Y también si salió, puede ser que fue minoría que salió. Entonces no debería estar impura el primer día. Entonces, otra vez, el hecho que Ula nos dice que está impura el primer día es ¿por qué? Es porque nos está diciendo seguro salió parte del feto. Solo tenemos una duda, si salió miut o rov, mayoría o minoría. ¿Sí? Dicen, pero eso no es un hitush. Eso lo podemos ver en la Mishnah Masechet Julin, página 77. Está escrito respecto a un animal. ¿Sí? Hasta ahorita estamos hablando respecto a la tumá de una mujer. Ahorita la Guimara trae en la Mishnah Masechet Julin, página 77, que nos habla de ¿qué? De una placenta, escuchen bien, de un animal. Y explico antes de decir la Mishnah. La halajá es que cuando una persona hace shejitá a un animal, todo lo que tiene dentro del animal, ¿sí? La shejitá permite al animal. Todo lo que hay dentro del animal. El que hace shejitá, si está dentro del animal, el animal queda kasher. ¿Qué pasa? Mishnah Masechet Julin, ahorita sí expliquemos la Mishnah Masechet Julin. Una shilia, este saco amniótico, ¿sí? Esta placenta, llamémosla así más fácil, de un animal, que parte salió, no completa, parte salió antes de la shejitá de la mamá, de la vaquita, de la vaca. ¿Sí? Y la otra parte, no. Y no
vemos, no notamos un vlad allá adentro. No se nota que está salido completo el vlad. No se nota, no sabemos qué hay. Dice la Mishnah, la shilya completa está prohibida de ser comida. No se puede comer. Entonces, otra vez, ¿cuál es el caso aquí? El caso aquí es así. Hay una vaca, está embarazada, le salió shilya, parte de la shilya, ¿sí? Le hizo, y no completa, y le hicieron shejita. La pregunta es si la shilya está permitida o no. Dice la Mishnah, que no la parte de adentro de la shilya, que seguramente hay un feto ahí. La pregunta es si se puede o no se puede. Ben pekua, eso tiene que ver con ben pekua. Dice la Mishnah ahí que no se puede comer la shilya. ¿Por qué? Porque si hay shilya, es un simán que hay feto, que hay un animalito. De la misma manera que hay simán en la mujer que cuando salió shilya es porque hay feto allá adentro y solo dudamos si hay mayoría o minoría, aquí también seguro hay ahí que hay feto. Entonces, ¿cuál es tu duda? Si salió mayoría o minoría. Mayoría o minoría, tienes safek doraitá, lejumbra, por eso no se puede comer la shilya. Se pregunta la Gemara, ¿qué nos viene a enseñar Ula en nombre de Rabbi Elazar? ¿Y está escrito en dónde? En la Mishnah, este mismo concepto. Que seguro hay feto, seguro hay bebecito ahí en la vaquita o bebecito en la mujer, y la única sospecha es si salió mayoría o minoría. Si salió, en el caso del animal, si salió minoría, pues va a pertenecer todavía como si fuese que está dentro y la shejita le sirvió para eso y vas a poder comerlo, y si no, no. Muy sencillo. Dice la Gemara, Imi matnita, hava amina diesh mikzat shilya velo avlad. No sé si lo leímos, de todas maneras lo repito por si acaso. Vexdera mixata tukula kamash banan. Sí, lo habíamos leído. Dice la Gemara, no hay prueba, porque si hubiese sido por la Mishnah, hubiese dicho de que en verdad, escuchen bien, en verdad puede ser que cuando sale parte de la placenta y no toda, sí existe la posibilidad que no salga parte del feto. Sí existe esa posibilidad. ¿Sí? Si hubiese sido por la Mishnah que nos dice que la shilya está prohibida, hubiésemos dicho, no, ¿sabes por qué está prohibida? Hay sfek también ahí. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad que no haya dentro de esa parte que salió feto. Tenemos sfek. Safek que salió feto, que no salió feto. Y también si salió, safek que salió nada más minoría. Y debería estar kasher. Y la razón que la Mishnah dice que no está kasher es porque será mixatatukula, para que no haya confusión entre cuando salió poco y salió mucha, para que no haya confusión. Para que no haya confusión, Jajamim dijeron que está prohibido. Pero en verdad hubiésemos dicho que sí hay posibilidad de que salió la placenta sola sin nada. Y si es así, hubiésemos dicho que en el caso de la mujer va a haber, no va a estar tamé. Porque aquí no puede decir que por confusión vamos a decir de que sí va a haber tumá, porque aquí no hay confusión, porque por sí va a estar tamé del segundo día, como dijimos antes. Sí, el segundo día seguro va a estar tamé. O sea, aquí por confusión no hay confusión aquí. O sea, aquí, repito, si hubiese sido nada más la Mishnah en Masejet Julin y no te hubiese enseñado en nombre de Rabbi Elazar esto, en el tema de la mujer embarazada, hubiésemos dicho que en verdad, cuando sale la placenta, hay posibilidad de que no salga nada que no salga nada en la placenta, ¿sí? Y aún así la razón que no se puede comer la shilya es, aunque hay sfek para poder comerla, aún así no se puede comer por confusión, para no causar ¿qué? Confusiones, ¿sí? Se me pregunta un segundo, y por eso no se puede comer, pero este tema de confusión nada más aplica en la shilya del animal, pero en la shilya de la mujer no hay problema de confusiones. ¿Por qué no hay problema de confusión? Porque de por sí, del segundo día va a estar también, entonces seguro no va a haber confusión va a haber aquí, ¿sí? No va a haber confusión aquí, ¿sí? Entonces dice la Gemara, si no va a haber confusión aquí, deberías de decir que la mujer, cuando no hay, cuando tenemos este sfek, deberíamos decir que deberías de empezar a contar desde cuándo, no desde el primer día safek tumá, sino desde nada más el segundo día, porque hay sfek. ¿Cuál es el sfek? Que puede ser que hay feto, puede ser que no hay feto. Y también si hay feto, mayoría o minoría, ¿sí? Por eso viene Ula, en nombre de la y te dice, no te confundas. Esa posibilidad no existe. Si salió la shilya, seguro salió ¿qué? Seguro salió un poco del feto. Entonces nada más tienes salió parte del feto. Entonces nada más tienes una duda, si salió mayoría o minoría. Entonces así, el primer día, seguro, como es safek, vamos a jumbrar, y el primer día va a estar tamé. Sí, eso es lo que nos viene a enseñar una nombre de Rabbi Elazar. Se repito, para que esté claro. Si hubiese sido nada más la Mishnah Masechet Julin, hubiésemos dicho, no, hay posibilidad de que no salga nada de feto. Entonces ya si es sfek, y si es sfek, ¿por qué no permites comer la shilya del animal? ¿Sí? Respuesta, porque será que no haya confusión entre cuando salió poco o salió mucho de la placenta, ¿sí? Para que no haya confusión.
Pero eso nada más puedes entenderlo ahí en la Mishnah. Pero en el caso nuestro, confusión no va a haber porque de por sí del segundo día que salió toda la shiria de la mujer seguro va a quedar que también. Nuestra duda es el primer día. Entonces, confusión no va a haber porque el segundo día va a estar todo tamé y todo va a estar tranquilo. Entonces el primer día debería estar tahor. ¿Por qué? Porque hay sexeká. No dice Ula, no, el primer día no hay sexeká. ¿Por qué? Porque si salió poquito, no existe que no salga fete. Seguro salió. La pregunta es si salió minoría o mayoría. Tienes una sola duda y por eso queda prohibida en tu mano. Nada más por confusión, sino por safek de oraitá. No por un decreto de Jamí por confusión, sino por safek de oraitá lejumbra. Próxima cosa que dijo Ula en nombre de Rabbi Elazar. Ve'amar Ula mar Rabbi Elazar bechor shnitraf betoch sheloshim yom en podimoto vejenta ni rami barjama mitoch shenemar padot tifde yachol afilu nitraf betoch sheloshim yom talmud omar aj chilek. La tercera aja que nos dice Ula en nombre de Rabbi Elazar también nada que ver con nuestra masejet, nada que ver con daños y nezikin. Es lo siguiente. Sabemos que una persona, un primogénito humano, ¿sí? Que no es de un Cohen, debe que, de un Israel por decir, nace un primogénito, ¿a quién pertenece? Al Cohen. ¿Qué hay que hacer para redimirlo? Sí. Hay que ¿qué? Pagar 5 selaim. ¿A quién? Al Cohen. ¿Sí? ¿Qué pasa si un mejor fue muerto por una razón externa? No por salud del mismo bebecito, sino por un animal, por decir que vino y lo devoró, lo mató. Por una razón externa, no por algo de él. Entonces, la halajá dice Ula en nombre de Rabbi Elazar, dentro de los 30 días no es necesario de que el papá le pague al Cohen el valor. Dice la Gemara que también Rami Barjamá dice así, lo trae del versículo, y él dice que a pesar que en el versículo dice, respecto a Pidión Ben, dice Padotif de Mashma, que siempre hay que livdot, siempre hay que redimir. Uno hubiese pensado que también si dentro de los 30 días fue devorado por una razón externa, también tiene que ¿qué? Pagar, porque Padotif de está repetido, tiene que siempre redimir. Que Mashman está escrito Padotif de, es miut. Parece que hay un caso que sale. ¿Cuál es el caso que sale que no hay que hacer pidión? Este caso, cuando fue muerto dentro de los 30 días, pero no por propia razón, sino por fuerza, o sea, por algo externo, por un animal que devoró, una persona que asesinó a Barminan a este niñito. Cuarta alajá de Ula en nombre de Rabbi Elazar. Ve'amar Ula mar Rabbi Elazar behemá gasá niknet bemeshija ve'anatnan bemesirahu de amar ki aitana de tanya nachamim omrim zo vezo bemeshija. Rabbi Shimon omer zo vezo behagba. La cuarta alajá, el cuarto tema que nos dice Ula en nombre de Rabbi Elazar es el siguiente. Un animal, una behemá gasá, ¿qué es behemá gasá? Explico. Hay behemá daká y behemá gasá. Behemá gasá son, traducción literal, animales grandes, ¿sí? Animales grandes, que son el toro, que son los caballos, que son los burros, la vaca, ¿sí? Son animales grandes. Y hay behemá daká, son más chiquitos, que son las ovejas, que son los corderitos, ¿sí? Todas esas cosas. Entonces, viene una nombra pelazán y dice lo siguiente: behemá gasá, los grandes, para adquirirlos, debes adquirirlos con meshijá. ¿Quién es meshijá? ¿Qué es meshijá? ¿A través de qué los acercas hacia ti? El comprador los acerca hacia él. Pregúntale a pero no me cuadra porque en la Mishnah Masejet Kiddushin, página 25b, vimos que se puede también con Mesirá. ¿Qué es Mesirá? También cuando uno lo entrega, ¿sí? Cuando lo entrega, no hace falta jalarlo. El hecho que se lo entregaron suficiente, ¿sí? Entregar, no, eso es akba. Mesirá, entregar. También entregar. Semana, no me cuadra, repito. El nombre de la dice que Bemagasa se compra únicamente con Meshijá. Cuando el que lo está comprando tiene que jalarlo y acercarlo hacia él. No me cuadra porque la Mishnah Masejet Kiddushin, página 25b, dice que inclusive con, no nada más con Meshijá, sino también con Mesirá, también cuando te lo entregan, el hecho que te lo entregaron, suficiente. Dice la Gemara, buena pregunta, pero no es una pregunta fuerte en contra de Rabbi Elazar. ¿Por qué? Porque podemos decir que Rabbi Elazar opina como el Taná en otra baraitá que discute con esta Mishnah Masejet Kiddushin. En la baraitá está escrito que Jajamim opinan que ya sea behemá gasá, sea behemá daká, se puede adquirir únicamente con Meshijá. Y Rabbi Shimon dice que ambas con akbaá. ¿Qué es akbaá? A través de que lo levantas. Pero de todas maneras vemos aquí que Rabbi Elazar opina, que Jajamim, opinan que behemá gasá y behemá daká, o sea, entre ellas behemá gasá, se puede adquirir con ¿qué? Con nada más Meshijá y no con Mesirá. Y se nos cuadra perfectamente con lo que dijo Rabbi Elazar. Entonces Rabbi Elazar va como la opinión de Jajamim en esta baraitá. Quinta alajá de Ula, en nombre de Rabbi Elazar. Ve'amar Ula mar Rabbi Elazar hachim shechalku ma she'alehem shamin u'ma she'al benhem u'notehem en shamim. Amar rapapá pe'amim af ma she'alehem en shamim ashkachala bigdolaje. Tenihaleu delishtamun mile. El quinto caso de Ula, en la quinta alajá, la quinta enseñanza que nos dice Ula en nombre de Rabbi Elazar es la siguiente.
hermanos que recibieron, el papá falleció. El papá falleció, ¿qué pasa? La herencia va para los hijos. Y antes de dividir la herencia, usaron esa herencia. ¿Sí? Usaron esa herencia. Entonces, ¿qué hacen? Cuando se van a dividir, listo, aquí tenemos un valor de, por decir, un valor de 500, y son 5 hermanos, ¿cada uno cuánto recibe? 100. Bueno, el mejor recibe doble, pero vamos a hacerlo 100 cada uno para hacerlo fácil. Pero si cada uno tuvo provecho de la herencia antes, pues a cada uno le descuentan lo que tuvo provecho, ¿sí? Cada uno le descuenta lo que tuvo provecho antes, ¿sí? Viene Ulán, hombre de Rabbi Elazar, y nos dice que definitivamente le descuentan lo que tuvieron provecho y lo que ellos se vistieron. Por ejemplo, si se vistieron con unas ropas que pertenecían a la herencia o agarraron dinero de la herencia para comprarse unas ropas, eso lo descuentan y también lo calculan. Pero las ropas que agarraron de la herencia antes a la división y se la dieron a los niños pequeños, a los niños pequeños, eso no se quita y no se calcula la herencia. ¿Por qué? Porque escuchen bien, les explico por qué. Porque para calcular y disminuir una herencia, tienen que ir al Betín. ¿Para calcular qué? Para calcular cuánto vale eso que tiene puesto. Entonces uno de por sí va a ir al Betín con sus hermanos. ¿Para qué? Para hacer la división. Entonces es que también le puede decir cuánto cuesta la chaqueta que tiene puesta, cuánto cuesta la prenda que tiene puesta. Ahí mismo la evalúan. Pero llevar a los niños chiquitos, los padres se avergüenzan de llevar a los niños chiquitos ¿a dónde? Al Betín. ¿Para qué? Para que le evalúen la ropa que tienen puestos. Por eso decimos de que seguro entre ellos mismos se perdonan esa parte y eso no se disminuye de la herencia. Rafapá aumenta que inclusive hay veces que lo que uno mismo tiene, aunque lo agarró antes de la división de la Yerushá, tampoco se descuenta, aunque uno mismo es uno de los hijos, uno de los hermanos, sí, uno de los hermanos grandes, no pasa nada y no se descuenta. ¿En qué caso? Cuando el mayor de todos, o el que está llevando la batuta de vender de las propiedades y los bienes de la herencia, él agarró, por decir, parte de la herencia para comprarse ropa, ¿sí? En ese caso no se lo descontamos de su parte de herencia. ¿Por qué? Porque los hermanos perdonan eso. ¿Por qué? Porque quieren que se vista bien, porque si uno se viste bien y presentable puede vender mucho mejor las cosas. ¿Sí? Entonces en ese caso, aunque no son los niñitos chiquitos, sino es uno de los herederos, ¿sí? Uno de los hermanos, ¿sí? También si él se compró ropa de la herencia, no se le descuenta de su parte. Seguimos de Amar Ulamar Rabbi Elazar, Shomer Shemasar le Shomer Patur. ולא מבעיה שומר חינם שמסר לשומר שכר דעלו יעליה לשמירתו, אלא אפילו שומר שכר שמסר לשומר חינם דהשת גרוע גרעי לשמירתו, נמי פטור. שהרי מסר לבן דעת. רבא אמר שומר שמסר לשומר חייב, ולא מבעיה שומר שכר שמסר לשומר חינם דגרוע גרעי לשמירתו, אלא אפילו שומר חינם שמסר לשומר שכר, חייב דאמר לי, את מהימנת לי בשבועה, Hay lo meheman li bishvuah. La sexta alajá de Ula en nombre de Rabbi Elazar es la siguiente. ¿Sí? Y con esto acabamos. La séptima la vamos a dejar para la próxima clase, porque ya de la séptima esta de alajá empieza un tema largo que tiene que ver con esa. Vamos a dejarle para la próxima clase. La sexta alajá de Ula en nombre de Rabbi Elazar es la siguiente. ¿Qué pasa? Un shomer. ¿Qué es un shomer? Un custodio. ¿Sí? Que tiene un objeto. Y le pasó su objeto que le estaba custodiando a otro shomer para que lo cuide. ¿Sí? Sin autorización del dueño original. O sea, hay un objeto que pertenece a alguien, ese alguien lo depositó en manos del custodio número 1, del primer custodio, y el primer custodio dijo, ¿sabes qué? Sin permiso del dueño original del objeto, le dio el objeto ¿a qué? El objeto, el animal, lo que sea, a un segundo custodio. ¿Sí? Obviamente está prohibido. Un shomer no puede pasar el objeto a otro shomer sin autorización, ¿sí? Y si lo hizo, fue negligente. Fue negligente en su cuidado, porque yo te lo di a ti para que tú lo cuides. Si tú si quieres pasárselo a otro, tienes que pedirme permiso, ¿sí? Es negligente. Aún así, dice Ula en nombre de Rabbi Elazar, si le pasó algo al objeto, el primer shomer está patur, está exento de pagar, ¿sí? Y aumenta Ula en nombre de Rabbi Elazar y dice lo siguiente, no nada más cuando el primer shomer era shomer hinam y el segundo es shomer sahar, cuando el primero era custodio sin pago y el segundo es custodio con pago, que por ende tiene mucho más responsabilidad. ¿Por qué? Porque está siendo pagado, que decimos de que está
que está exento, sino inclusive en el caso que el primero era Shomer Sahar y el segundo es Shomer Hinam, de tal manera que bajó la responsabilidad, también va a estar exento de cualquier daño causado. ¿Sí? De cualquier daño que el primero hubiese estado exento. Así opina ¿quién? Así opina Ula en nombre de Rabbi Elazar. Y esta es la sexta alajá. Sin embargo, Raba viene y discute y dice, no señor, un shomer que le pasa un objeto al otro shomer, el hecho que se lo pasó sin autorización del dueño es negligencia. Y si le pasa algo, inclusive ones, que normalmente un shomer hinam está exento, inclusive así tiene que ser responsable el primer shomer, porque aunque el segundo le pasó fuerza mayor, el hecho que él le pasó del primer shomer al segundo shomer, el hecho que el primer shomer le pasó algo al segundo shomer fue negligente. Y en Peshiá también un shomer hinam está hayab, y por lo tanto el primer shomer va a tener que ser responsable, va a ser hayab. Y aumenta Rabbi y dice, y no nada más en el caso que el primero era shomer sahar, el segundo shomer hinam, que disminuyó la responsabilidad de guardia, sí, disminuyó, estaba en shomer sahar, pagaba, ¿sí? El primero era Shomer Sahar, más responsabilidad, el segundo era Shomer Hinam, disminuyó. ¿Que va a ser Hayab? No nada más en ese caso, sino también si el primero era ¿qué? Era Shomer Hinam y el segundo era Shomer Sahar, era pago, que era mucho más responsabilidad, aún así el primero es negligente y va a ser responsable. ¿Por qué? Porque va a ser responsable. Si en este caso de verdad está subiendo, no fue negligencia, está subiendo la rigurosidad y la responsabilidad. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque un shomer hinam, un shomer en general, en cada shomer tiene su alajá, ¿no? Que lo vamos a ver en otros masechtot, en Baba Metzia principalmente. Cada shomer tiene sus alajot y en los casos está exento de pagar por algo que pasó, en ones, por ejemplo, en shomer hinam, ¿sí? En fuerza mayor en shomer hinam, está exento, pero tiene que jurar de que fue ones, ¿sí? Que él no vi que fue fuerza, que efectivamente fue fuerza mayor y él no fue el que metió la mano y lo agarró y dice que hubo un ones. Ya que hay que jurar, el dueño original puede decirle, mira, yo te lo di a ti. Al primer shomer hinam, porque yo confío en ti, en tu juramento confío. Pero al segundo, aunque sea shomer sahar, y mucho más responsable, y mucho más cuidado, y mucho más todo, y aunque me jure, no lo voy a creer. ¿Por qué no lo voy a creer? Porque no creo en su juramento. Yo te lo di a ti porque creo en tu juramento. Por eso en este caso que es ones, que se lo quitaron al segundo shomer, fuerza mayor. El segundo shomer dice, no, fuerza mayor. Y es shomer sahar y todo. Y el primero hubiese estado exento. El primero está exento porque jura y el dueño original cree en el juramento. Pero el dueño le puede decir, yo creo en tu juramento y no creo del primero y no creo en el juramento del segundo. Por eso en este caso, aunque se lo quitaron al segundo shomer por fuerza mayor, el primer shomer, que si se lo hubiesen quitado a él, hubiese estado ¿qué? Exento por fuerza mayor. En este caso el shomer, según la opinión de Raba, el primer shomer va a tener que pagar por el daño causado. Así opina Raba. Pero de todas maneras, Ula, en nombre de Belazar, dice que no es así. Que esa es la sexta alajá de Ula, en nombre de Belazar. Que repito, él dice que un shomer que le pasó a otro shomer, ya sea shomer sahar o shomer hinam, o shomer hiram o shomer sahar, ¿qué es shomer sahar? Custodio pago. ¿Qué es shomer hinam? Gratis, o sea, un custodio impago. Ya sea que del shomer 1 al shomer 2 subió de nivel o bajó de nivel, siempre el primero que lo pasó sin autorización, el objeto lo pasó al segundo sin autorización del dueño original, va a estar exento, no sé, aunque está prohibido y es un tipo de negligencia, va a estar exento. Así opina Ula en nombre de Belazar, no como Raba. Y como dijimos, esta es la sexta alajá de Ula en nombre de Rabbi Elazar. En la próxima clase vamos a ver la séptima y última alajá, el último caso que nos enseña Ula en nombre de Rabbi Elazar. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.